yo precisamente os quería preguntar, este tipo de actividad, ¿cómo se retribuye? Porque, por ejemplo, en Andalucía sí que han denunciado que lo que se hacen son contratos al 75%, 25% de la jornada, además. Y de lunes a viernes. No sé si sería adecuado, como decíais aquí, pues incentivar de alguna manera al personal para que no se vaya, o no todos los... Pues como dice Vicente, se hacen contratos de lunes a viernes. ¿Para qué te voy a contratar al 100% si con el 75% me vale? No vengas a las sesiones, no vengas a las reuniones de equipo, te pongo solamente las 5 horas de consulta, me ahorro el resto. Entonces, eso se hace en centros de salud y se hace en los hospitales. Hemos tenido en Madrid la desgracia de convivir durante estos últimos años, a raíz del famoso plan de sostenibilidad que afortunadamente nos cargamos, pues había contratos al 50%. Y un señor entraba solamente por la tarde para entrar al quirófano, 2 tardes a la semana y el resto, no, mire usted, no me interesa. Hombre, Andalucía sigue estando así en muchos sitios, no lo han cambiado. Entonces, en todos los lados, o sea, ojo, porque aquí no es cuestión de ideologías o no ideologías o quién gobierna o quién no gobierna, porque todo el mundo ve, critica lo que hace el vecino, pero él hace lo mismo. Pero si lo hago yo está muy bien, pero si lo hace el vecino está fatal, me parece ridículo, de verdad. Insistimos en que todo esto pasa por, de alguna forma, repensar el modelo. Todos, nacional. No puede ser lo que acaba de decir Vicente, que un señor de Toledo que venga aquí o yo me voy a veranear al pueblo de Toledo y mi historia clínica no vaya conmigo. Es que es incompatible. O sea, se preocupan para que no sea compatible, porque cada uno tiene que poner su marchamo personalizado. Es como las recetas, lo hemos vivido. Cada comunidad autónoma, el médico firmaba en un sitio aquí abajo en el medio, en otros... Ah, no, yo, entonces que me firme el médico arriba. ¿Tú firmas abajo? Pues yo no, yo a la derecha. Pero vamos a ver. Modelo de receta con los mismos datos colocados de forma diferente. O sea, de verdad, sistema nacional de salud. Ni nacional, ni sistema, ni nada de nada. Tenemos 17 mini sistemas sanitarios, incompatibles entre sí. Y 2 ciudades autónomas. Sí, eso es. Que son del Ministerio. Son del Ministerio. Sí, pero vamos, no se ha conseguido ni una tarjeta única para todo el sistema, y esto es un proyecto de los años 70. Que se llama DNI electrónico, que ya está inventada la tarjeta única, porque no sería tan complicado. No tiene mucho misterio, vamos, o sea, que parece que hay cosas, pero a mí lo de las recetas me llama la atención, porque luego sí han sido capaces de legislar una receta para el sistema privado. Que es la misma que la del sistema público, pero con los mismos campos en el mismo sitio que tiene que estar. Entonces, pues, o sea, yo creo que esto es una cuestión de querer hacerlo políticamente hablando, ¿no? O sea, si no tiene nada más. Lo que pasa es que la sanidad sigue siendo un arma arrojadiza entre gobiernos y oposiciones. Entonces, hoy entre comunidades autónomas, efectivamente, pero si hoy digo yo es que puedo decir una burrada, la tengo más grande, porque tengo esto así y esto lo tengo así. O sea, es que es así, es que es... Pero fijaros ahora una cosa, receta electrónica, yo eso no lo sé, no lo he preguntado, pero creo que es el momento, a lo mejor tú lo sabes, Vicente. Si tú a un paciente tuyo en la Comunidad de Madrid le pones un tratamiento antihipertensivo o un tratamiento por insuficiencia renal crónica, ¿no? Sus medicamentos habituales, se marcha a Alicante, ¿tiene acceso el de la farmacia de Alicante a la receta electrónica de Madrid? No. ¿Qué pasa con la receta que está ahí en la nube en Madrid? Ahí está. Pero tienes que ir allí, ir a un médico a que te haga la receta de la comunidad. Ahora es más fácil. Hasta 3 meses haces adelanto de medicación. Bueno. Con lo cual imprimes las recetas planificadas a ese tiempo. Pero ya tienes adelanto, o sea, ¿pero de qué sirve entonces la receta electrónica? Vuelves a dar papel impreso, en vez de tener un sistema único, vayas a la farmacia que vayas, mismo modelo... No, es que además sigue sin asegurar el cumplimiento del paciente, sigue sin asegurar absolutamente nada, que creo que en la atención primaria, igual que en la especializada, pero vamos, que en la atención primaria, que una de sus grandísimas funciones es conseguir que los pacientes cumplan lo que tienen que hacer, y en los pacientes crónicos, no son los renales, en todos los pacientes crónicos, o sea, no hablamos ni de, o sea, estamos hablando, porque yo hoy tenía un caso de gracia de psiquiatría que dices, y el problema es que no cumplen el tratamiento, y esa, por muchas iniciativas que hagamos de una receta electrónica, si no hay alguien que es capaz de detectar que hay esto, lo puedes ver ahora. Ahora lo puedes ver, o sea, ahora dice no. Si recoge o no recoge. Que yo el otro día en la farmacia estuve 1 hora esperando, porque había una señora que le estaban diciendo, no, es que usted no le toca todavía, porque es que no le tocan las pastillas correspondientes. Pues efectivamente, pues eso es algo que se tiene que poder hacer, pero para eso hay que implicar a todo el sistema, ¿no? O sea, hay que implicar a todo el sistema en todo, ¿no? O sea, que no pongamos puertas al campo, y es que las estamos poniendo, pero es que me da lo mismo. Yo me tendría que ir a Inglaterra y que alguien pudiera tener acceso a mis medicamentos. O sea, la circunstancia además que esto es, en época vacacional el tema de la receta electrónica se ve de forma... Nosotros todos los años hacemos un campamento de verano con los niños, ¿no? Entonces, con adultos, si puedes prever, sacar las recetas de todos los 3 meses,
Pero con los niños, ¿qué pasa cuando un niño pierde el medicamento en el campamento o en cualquier circunstancia? No se consiguen las recetas. Tenemos que hablar con los padres y que nos las manden por mensajería. Si es el visado de inspección, ya... Claro, es que son con visado, efectivamente. Sí, todos los inmunosupresores, todos esos bancos... Se datan circunstancias tan increíbles que tienes que pedir al hospital de origen que te mande la medicación cuando tienes un hospital en la propia comunidad autónoma que te lo puede servir sin problemas. Son circunstancias que deberían pensar para facilitar la movilidad de los ciudadanos del mismo país. Yo me gustaría volver a las sustituciones, tema original. El sistema funciona ahora con un presupuesto anual, que se asigna al centro de salud, y ahí se hace una estimación. Entonces, el director del centro lo que tiene que hacer es una planificación de ese gasto asignado a las suplencias a lo largo del año. Por eso te piden las vacaciones 4 meses antes de que lleguen, para que digas más o menos, y que no coincidamos, más de 2 juntos, o sea, se calcula más o menos. El problema es que todo eso, pues en algún momento falla, ¿no? Si realmente alguien coge una baja prolongada o alguna circunstancia un poquito excepcional, ya lo cambia, porque además el presupuesto siempre es restrictivo y menos que el anterior, porque siempre sobre el presupuesto anterior te bajo un poquito, con lo cual la gente dirá, no, tú gastas mucho para que aunque te bajen será menos, ¿no? Entonces, bueno, son los trucos de los presupuestos falsos muchas veces que se hacen. Es decir, todo eso hay que darle una vuelta, ¿no? Y que la gente, las autoridades, tomen en consideración nuestros comentarios, que son los del día a día, los que sí sabes un poco por dónde hay agujeros, por dónde se puede mejorar. Y eso realmente falla. Es decir, en los últimos años la Comunidad de Madrid ha tenido una nula convivencia con los profesionales en cuanto a todo tipo de negociaciones y sobre todo la oferta que se les hace de que vamos hacia adelante, queremos mejorar, no queremos gestionar la cutrez y queremos gestionar solamente la miseria, es decir, pídenos ideas para avanzar, pídenos ideas que no siempre son gasto, hay muchas más ideas para mejorar la eficiencia, pero que realmente la prepotencia y la soberbia pues a veces les ha impedido. Esperemos que las nuevas caras... Vicente, una cosa importante con el tema de las sustituciones, lo has comentado. Cuando tú en una plantilla de 10 médicos pones 11 y os suplís entre vosotros, al final ese nuevo médico es uno más de la plantilla. El personal lo conoce, los pacientes lo conocen. ¿Por qué? Porque está ahí siempre, es uno más del equipo. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues lo que te pueda costar un 8% más de gasto en esa plantilla, lo ahorras en pruebas innecesarias del que viene y no conoce y con tal de, bueno, no sabe por dónde va y está perdido porque se encuentra ante 40 pacientes que no conoce y dice, venga, analítica, radiografía, que ya cuando venga su médico ya yo me lo quito. Y entonces saturas el hospital, va a urgencias y al final, si echas cuentas, todo eso es más caro que meter ese 8% más. Es decir, que hay que echar cuentas, hay que echar números y hay que tener un poco la cabeza organizada en el conjunto del sistema sanitario. No puede ser que esté parcelada y solo pensemos en el capítulo 1 y el resto. Entonces, el resto es muy importante, claro, pero el capítulo 1 también. Entonces, en el resto parece que no hay problemas. Si hay que comprar 100.000 prótesis, se compran 100.000 prótesis, pero si hay que meter 100 médicos más, no, porque eso es capítulo 1. Y el miedo que tiene con el capítulo 1, que es personal, es que parece que se consolida en el futuro como un incremento absolutamente ya, irreversible. Entonces, hay que romper eso. Si hacen falta, y se tienen que poner. Ya digo, que a la larga es más económico. Claro, y mencionaba Santiago también la falta de experiencia de los sustitutos. No sé si percibís desde el punto de vista del paciente también si se producen más reclamaciones o quejas o la atención, la calidad disminuye. Hombre, es una de las quejas habituales, ¿no? Cuando un paciente de este tipo, un paciente crónico, pues se desplaza en época vacacional, pues claro, es una de las cuestiones que más quejas arroja. Sí, es un ejemplo, me pasa cuando falto algún día y me ponen un suplente. Bueno, mi consulta se vacía, lo has comentado tú antes. No están resolvados, voy mañana. Pero lo recupero. Porque la mayor parte de la gente es una atención continuada sobre la cronicidad y claro, el que tiene una diarrea probablemente le da igual y del que vea un otro, con lo cual se ha gastado unos dinero en un suplente que ha trabajado bastante poco, por cierto, con lo cual parece un absurdo. Y también la gente lo valora, si no está su médico, pero lo va a tener otro médico habitual, y te ve a ti, que ya te ve, que sabes que estás en esa sala porque te ha visto 1000 veces. La actitud es diferente. A ver a alguien que viene un día, que probablemente haga
atención escapista, en el sentido de no complicarse, ni plantear una cierta continuidad. Es decir, sin hablar mal del suplente, que hace lo que puede el día que está, evidentemente es un modelo disfuncional. Esa puntualidad de una persona diferente es un modelo disfuncional y parece clarísimo que eso es así, con lo cual insistir en que esto sirva para dar un toque de atención público a un problema que parece una chorrada, parece que nadie se lo plantea, que como que da lo mismo, y es una disfuncionalidad del sistema que los primeros interesados en aportar mejoras somos los que trabajamos en él, que hagan caso un poquito, ¿no? No, pues sobre todo porque hay una cosa que está muy clara, es que además lo que dice Vicente, hay una cosa que muchas veces los gestores, y yo a veces me pongo ahí también, nos olvidamos, y es que la voz del paciente en esto es muy importante, y el paciente habla. Tiene la mala costumbre de hablar con el que está al lado en la sala de espera, y entonces dice, hoy está el suplente, entonces salen todos no sé qué, entonces intentan colar en la consulta del que no está el suplente y el que no sé qué, entonces pues eso es un tema, yo muchas veces a mis enfermeras y a mis médicos les digo, vosotros daos cuenta de una cosa, digo, que cuando salgan de aquí, los pacientes lo primero que han dicho, lo que han hecho es que han recuperado el oído, ¿vale? Digo, porque muchas veces se habla y se habla más de la cuenta, y eso pasa en todas partes del mundo. Entonces llega un paciente y oye un comentario inapropiado, y cuando llega oye el comentario inapropiado dice, jo, pues ha venido este suplente que no sé qué, no sé cuántos, entonces empezamos a vaciar las consultas, que pueden estar más justificados o menos justificados, dice, oh, pues este se dedica a prescribir a todo el mundo paracetamol, o este se dedica, y todo eso, o sea, no nos damos cuenta, pero es un tema que se evitaría si eso fuera algo, o sea, si ese suplente, entre comillas, fuera algo dentro de la propia plantilla, ¿no? Porque ya tienes un conocimiento de la gente que está alrededor, la gente conoce perfectamente de que cómo es, cómo deja de ser, y eso también entra en una labor de selección de personal muy importante. Y lo hemos comentado antes, tú eres directivo en uno de los hospitales que ha apostado, privados, un grupo de hospitales que ha aprobado o ha apostado muy seriamente por hacer equipos y servicios propios del hospital, sí, no un servicio donde vienen 50 cirujanos diferentes, hacen sus cirugías y se marchan y se quedan allí los enfermos a cargo de quien sea. Vosotros habéis hecho equipo, que es lo que estamos diciendo, hagamos equipo, sea quien sea el que vaya a uno de vuestros hospitales, siempre va a haber a los mismos nefrólogos, a los mismos reumatólogos, a los mismos cirujanos, a los mismos internistas. Si vas a un centro de salud y ves al mismo suplente, ese ya no es un suplente, es uno más del equipo, es uno más, que me podrá ver y conoce perfectamente cuál es el sistema, conoce a todo el mundo. Eso, solamente esa percepción inicial ya al paciente le da tranquilidad. Dice, joder, es que este sabe de lo que me pasa, es que me conoce y le conozco. Eso es fundamental. Yo creo que vosotros habéis hecho una buena apuesta en ese sentido con vuestros hospitales, y creo que eso es lo que tenemos que hacer también en el ámbito de los centros de salud de atención primaria. Si os parece, ya para cerrar el debate, me gustaría también que analizarais la situación del propio profesional de salud, ¿no? Si se reducen las sustituciones, entiendo que tendrá más carga asistencial también, entonces, ¿qué consecuencias puede tener para el propio...? No, estamos diciendo que lo que tenemos que hacer es que el suplente que trabaja 3 días aquí, 10 allá, no sé qué, se le haga un contrato anual, como todo el mundo, es uno más de plantilla. Lo que estaríamos ampliando la plantilla, por ejemplo, en los equipos de atención primaria, de un 8%. En este caso concreto, en Madrid, estamos unos 4.000 aproximadamente trabajando en el sector de atención primaria, pues equivaldría entre médicos y pediatras a contratar a 300-320 médicos fijos. ¿Vale? Y luego puntualmente puedes tener un día una necesidad de tener algún eventual, pero eso sería la excepción, ¿no? Que de repente un centro de salud, pues porque masivamente se va a un congreso porque han presentado algo y tienen que ir todos, y además resulta que 3 han caído con gripe, bueno, pues son temas excepcionales, pero por lo tanto lo que darías es estabilidad y quitarías precariedad. Porque lo que estamos hablando en el fondo es de un contrato precario a un señor que después de 10 años de formación se encuentra a salto de mata, hoy aquí, mañana allí, hoy me voy a Buitrago, pero mañana me voy a Villalba, y además el sábado y el domingo no me contratan, con lo cual interrumpo contrato, interrumpo cotizaciones a la Seguridad Social. Esto no puede ser. O sea, yo creo que sería favorecer la estabilidad en el empleo, y además en un empleo de cierta calidad, no de precariedad, que es lo que estamos viviendo con los suplentes. Sí, es decir, la precariedad que en el fondo está ahí
se basa en dos premisas, ¿no? En la insuficiencia de planificación, sea por restricciones económicas o no, pero que den la cara en ese sentido y lo digan, no digan solo que no hay dinero, sino es que no haber dinero que tú dices que no se aplica a esto, va a provocar un deterioro de la calidad del servicio, cosa que ningún político te dice. Siempre se mejora, aunque cada vez se gaste menos dinero y se invierta menos, claramente. Y por otro lado también da esa calidad de trabajo al profesional, es decir, un profesional cualificado. Esto no es la costa que en verano se llenan las terrazas y contratas 20 camareros. Es decir, esto no es así. Esto funciona de otra manera y bajo otras premisas. Y eso es lo que hay que evitar radicalmente. Y las únicas opciones contra la precariedad está en la planificación del trabajo y en la estabilidad del trabajo. Asumiendo que cuando tú cojas un modelo y que tienes un contrato más, reduces un poco la carga de trabajo individual, en algún momento vas a estar apurado y tú lo asumes, pero lo asumes bajo un concepto de un equipo que integradamente todos los miembros procuran organizar bien la atención que tienes que hacer a tal número de personas, asumir ventajas e inconvenientes, evidentemente, es así, pero es que ahora es todo lo humano junto, es decir, tienes mogollón de demanda muchas veces porque tú ya estás hasta arriba, además muchas veces te pasan tus compañeros porque es así. Y luego en verano hay una especie de agujero negro que si te vas a vacaciones, luego cuando vuelves pues tienes que trabajar el doble todo el mes porque realmente los pacientes han ido. Es decir, ahora mismo es una situación absurda y a veces caótica y proponemos muchas cosas muy concretas de cómo mejorarlas. Veremos si tienen interés o no. Y esa aplicación del gasto, es decir, que nos digan cuál es el presupuesto de suplentes y cómo lo transformamos en plantilla estable. Y en una negociación con la gente va a asumir que hacer esto te va a aportar unas ventajas y también alguna dificultad, y debes asumirlo como que es una manera nueva de organizarse buscando una mejora global para pacientes y profesionales en una negociación clara y abierta. Es decir, no es una inversión al vacío, solamente con lo que han retraído de la atención primaria en los últimos años, el cero incremento del gasto, incluso la reducción, con que recuperásemos mínimamente ese porcentaje, ya podríamos hacer todas estas cosas y muchas más. Y claramente creo que está justificado que se haga, si se revisan los presupuestos en la atención primaria de una década para atrás, que estaría muy bien saber un poco qué es lo que pretenden, hundirnos, deteriorarnos al máximo, o quieren apostar realmente, como ellos dicen, en que esto sea una parte importante del sistema, sino que respondan claramente de sus actos y ante la población sin engaños, sino diciendo, señores, esto va a ir a peor porque no hay dinero, como dicen otras cosas, pero no, aquí el discurso en sanidad siempre es que con menos se hace mucho más. Solo un detalle, Vicente, me callo que hablo mucho. Contratar 300 médicos para los centros de salud es aproximadamente el 0,6% de todo el capítulo 1 del SERMAS. 0,6%. Gastamos 3.000 millones al año en el capítulo 1, 20 millones es un 0,6. ¿Vale? Eso es lo que costaría. Muy bien, pues si os parece pasamos ya a la ronda de conclusiones, hacia dónde tendría que ir el modelo, los cambios que creéis que deberían ser inmediatos, ¿no?, para mejorar esta situación. Empezamos por Juan Carlos. La opinión de los pacientes es muy clara, es necesario una organización y una planificación. Probablemente, como se ha comentado, todo pasa por distribuir las épocas de vacaciones. Ya no estamos en la situación que estábamos hace 20 años, ya todo el mundo no se da vacaciones, como comentaban los pacientes, especialmente los pacientes crónicos, cada vez tienen una calidad de vida mayor y por tanto se desplazan más en época vacacional. No solo cuando hablamos de planificación estamos hablando exclusivamente de las suplencias, probablemente, y en nuestro caso es un caso un poquito especial, las técnicas domiciliarias pueden ayudar en ese caso. Hay opciones ambulatorias que hacen que la atención, sobre todo en los desplazamientos vacacionales, sea menos necesaria la atención del especialista, la atención es decir, hay que planificar pero de una forma más global. Como comentaban los contertulios en la mesa, es lo que parece que adolece ahora mismo el sistema. Sí, yo creo que hay que hacer un cambio radical vinculado a dos factores. Ha cambiado el concepto de asistencia sanitaria en los últimos 40 años, la digitalización, la historia electrónica, la facilidad con la que se tiene acceso a determinada información, estés donde estés, las exigencias de los profesionales. Yo creo que ya antiguamente, eso que comentaba antes, en nuestra época existía una cosa que era el avisero, ¿no?, que era un médico, que eso ya sí que no era precariedad, eso ya era el señor que se dedicaba exclusivamente a hacer los avisos a domicilio de los que tenían plaza fija, es decir, que hemos evolucionado, ¿no? Pero es que en el fondo lo de los sustitutos de ahora son los aviseros de antes, van cogiendo las cuatro cosas. Y luego esto lo tenemos que hilar con una cosa.
La sanidad no para en verano. Se ha globalizado todo, también las vacaciones. O sea, antes la gente veraneaba en España, en el pueblo, iba a casa de los abuelos, o como mucho, el que podía se iba un poquito a la playa. Actualmente las vacaciones son globales, o sea, ya no existen barreras. Los españoles viajan fuera, se van fuera y se van a lo largo de todo el año. O sea, ya no se concentran todas las vacaciones en la época de verano, que lo comentábamos antes. Se van en enero, se van a esquiar, se van, cuando aquí es invierno, se van a buscar el verano austral. Es decir, tenemos vacaciones a lo largo de todo el año. Por lo tanto, se tiene que acabar el concepto este de cierre de camas en verano, las vacaciones en verano. Vamos a buscar un sistema alternativo. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado y el sistema no ha cambiado con el modelo social. El sistema sigue siendo el mismo de hace 40 y 50 años. Y ese creo que es el error, y es lo que tenemos que buscar, una cosa que armonice ambas cosas. Y para eso hace falta sentarse en una mesa, porque eso requiere también, por supuesto, negociación con los profesionales, cambiar los hábitos, cambiar las tendencias, cambiar el que no puede ser que todas las vacaciones sean siempre en las mismas épocas. Hay muchas cosas de las que hablar, eso habrá que incentivarlo, habrá que ver otras cosas. Tenemos mundos que conocemos que son así. El mundo de la aviación, en verano casi es impensable que puedan coger vacaciones. ¿Por qué? O porque es cuando más tráfico aéreo hay, y entonces la gente coge unas vacaciones muy limitadas. Bueno, pues a lo mejor hay que incentivarlo, a ellos les incentiva. Bueno, pues hablemos de esas cosas. Es que aquí no hay que perder el miedo a hablar y hacer un modelo de sustitución, de financiación, de organización, de modelo sanitario vinculado al momento en el que estamos, un mundo globalizado y diferente. Sí, cierto, creo que concluimos similarmente, ¿no? Es decir, hay que planificar todo el año, hay que evitar esa precariedad laboral que supone el sustituto y hay que organizar una sanidad bajo un patrón social realista y un nuevo enfoque de los profesionales. Eso, en algún momento de la atención primaria, desde luego, falta en recuperar parte de financiación, que creo que es necesario y justo, y también en el replanteamiento del modelo en muchos sentidos. Es decir, hay cosas de tareas que suponen carga de trabajo innecesaria y absurda y que está ocupando tiempo, ¿no? Cuando el tiempo, dinero, personas, atención, toda esa ecuación hay que igualarla, ¿no? Yo venía repasando antes tonterías que he hecho yo esta mañana. Por ejemplo, hacer un informe de maternidad. Es decir, porque necesitan un papel que solo relleno yo para que una mujer que ha tenido un niño lo entregue en la empresa y tal. Cuando tiene el registro civil, tiene el informe del hospital y todavía ante la Seguridad Social hay que hacer otro papel y tiene que venir una persona a ocupar 5 minutos a por ello. Es decir, es realmente ridículo. Se hizo una reforma de la baja laboral que hace año y medio y no se ha aplicado. No sé por qué. Lo sacan en el BOE y luego no lo aplican. Tampoco estaba muy bien hecha porque era más liada aún que la que hay ahora, pero al menos era un intento de reducir la burocracia. Es decir, a nivel de la receta electrónica en los hospitales se puede establecer una relación donde haya una conexión directa. Todavía vienen pacientes a pedirme la receta de urgencias y del hospital cuando hay comunidades autónomas que eso ya está absolutamente superado y se realiza a través de la receta electrónica tanto en urgencias como en el hospital. Y la Comunidad de Madrid, que es la última en llegar a todo esto, sigue siendo la última en cualquier tipo. Todavía hay medicamentos de visado de inspección no electrónicos que hay que mandar a la gente y hay que hacérselo en papel. Es decir, hay disfuncionalidades del sistema que provocan carga de trabajo inútil, innecesaria, que se supone que tenemos que asumir cuando hay tanto trabajo que hacer en el área clínica y en el área de relación con los pacientes, que todas esas tonterías que ocupan tiempo no se la plantean. Es decir, hagamos un enfoque global y una renovación actualizada al ritmo y a los tiempos actuales, buscando la efectividad y buscando la optimización. Y eso es tarea de los responsables, llámense A, B o C, en asociación o en mayoría absoluta. Y realmente hasta ahora es decepcionante que en casi toda España no se toma en serio la renovación de la atención primaria y el enfoque diferente de la organización, buscando la optimización y la mejora hacia adelante. Y eso es algo que hay que echárselo en cara a casi todos los gobiernos autonómicos de España. Sí, Santiago, ya cerramos. Sin palabras de todo esto, pues, pero vamos, o sea, yo creo que realmente hay una cosa en la que tenemos que pensar en un futuro, ¿no? Uno es que hay que corresponsabilizar a los médicos en toda la gestión del sistema, que eso es algo que se habla desde hace mucho tiempo, pero nunca se ha hecho nada, ¿vale? Y que probablemente lo que tengamos que, y alguien tendrá que ponerse a analizar, es
si realmente hace falta más presupuesto, te lo digo para fastidiar un poco, o realmente lo que hace falta es ser mucho más eficiente en la gestión del presupuesto, porque a lo mejor nos encontramos que toda la gestión de las suplencias y de sustituciones que vemos en nuestra sanidad podría ser mucho más eficiente con otros modelos, y a lo mejor no se gastaba mucho más dinero, pero se tenían los profesionales mucho más contentos y con mucha más responsabilidad en su gestión del día a día, ¿no? O sea que muchas veces no es todo cuestión de dinero, sino saber dónde está el dinero y dónde están las grandes ineficiencias de dinero, ¿no? O sea, porque muchas veces es eso, que muchas veces si uno se pone a mirar cómo es la actividad de un centro de salud o cómo es la actividad de un hospital, pues a lo mejor es que no hace falta tener a todo el personal a las 8 de la mañana, pero como estamos en un país que los turnos son de 8 a 3, de 3 a 10 y de 10 a 8, pues es que a lo mejor eso no es lo realmente eficiente, y tenemos que analizar que a lo mejor en la urgencia de un centro de salud sí tiene que estar alguien a las 8 de la mañana, pero no tiene que estar alguien necesariamente 5 personas desde las 8 de la mañana, porque la gente empieza a llegar a las 10, a las 11, a las 12, o sea, eso lo tenemos que analizar de una forma un poco diferente, también teniendo en cuenta que hay que hacer otras actividades que no es solo asistencia, sino también tenemos que tener nuestras sesiones clínicas, que tenemos que tener nuestra formación, pero lo que está claro es que esto entra por gestionar los recursos de una manera más eficiente y aprovechar todos los que podamos, porque muchas veces también no se aprovechan recursos clarísimamente, y lo que tú dices, lo que has dicho hace un rato, dices que muchas veces he pagado un suplente para que haga una suplencia y resulta que no está haciendo nada durante toda la suplencia. Pues a lo mejor es que estamos planteando mal nuestro sistema de suplencias, ¿no? Entonces todo esto entra por cambiar absolutamente nuestra visión y que queremos, o sea, que aunque siente muy mal y que muchas veces sea políticamente incorrecto, pero al fin y al cabo un centro de salud o la asistencia primaria no deja de ser una empresa. Entonces las empresas están para ser eficientes, ¿vale? Nos guste o no nos guste. Pero Vicente ha dicho una cosa y yo no soy de apostar, pero en este caso creo que si apostase a lo mejor hasta ganaba. Tú dices, haces un informe de maternidad cuando ha ido al registro, lo ha hecho tal. Bien, hace poco hemos leído que se va a hacer registro ahora en los hospitales. Será un 4.º registro, porque lo razonable es que alguien que diseña ese modelo dice, oiga, usted ha nacido ya en el Hospital de La Paz, se le ha registrado, ventanilla única, registro único, en todo el Estado, automáticamente tendría que tener conocimiento de ello la Seguridad Social, el INE, no sé qué, todo el mundo. No, tendrá que ir la pobre familia al médico, al otro, a llevar papeles, con lo cual lo que haremos es una nueva anotación en otro registro, en vez de tener un único registro. Es decir, esto es lo que ha dicho. Se hace una reforma de la IT, en teoría, para mejorar la IT, y todavía se está esperando. No ha entrado ni en vigor. No se está aplicando. Entonces, bueno. Muy bien, pues terminamos aquí nuestro debate. Muchas gracias a los 4 por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros.